Esos audífonos, esos micrófonos, compañeros. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Gusto de saludarles a todos y cada uno de ustedes. Ya por esta fórmula, no, porque ya por la presencial ya tuve el gusto de saludarles y que me saludara alguna buena parte de ustedes. Así que en esta nueva modalidad para esta sección y con mi persona, pues voy a suplicarles que vamos a dividir normalmente la clase en dos a partir de la siguiente fecha también, y ya lo he hecho, se recordarán de manera presencial. Primero, para preguntarles si hay alguna duda que necesite aclaración relacionada a la clase anterior, y posteriormente yo doy mi clase, ¿verdad? Así que si queda alguna duda en alguno de ustedes, pues con todo gusto la puede hacer. La segunda observación es que por la modalidad en que estamos, y para no pensar que estoy hablando solo como loco, cada vez que intervenga, o si ustedes quieren mantener sus cámaras encendidas, lo pueden hacer, pero cuando hagan la pregunta, por favor, encender la cámara para que sea como captcha, ¿verdad? Y no pensar que me está hablando o escribiendo un robot, ¿verdad? Así que, por favor, con toda confianza, ¿no? Yo no tomo fotos de ninguno de las cámaras ni nada, sino que es simple y sencillamente para irlos identificando y tratarlos por su nombre, como aparece en la descripción que tengo en la pantalla. Así que vamos a comenzar. Si hay alguna duda de la clase anterior, pues con todo gusto ya podemos platicarla. Si no, comenzamos con la exposición relacionada, y que ya tienen el material que también se le subió a la plataforma, del proceso sucesorio intestado, tramitado de manera extrajudicial, o sea, en sede notarial. Si alguien quiere hacer preguntas o algo en los mensajes, pues ustedes también lo pueden hacer, solo me avisan. Entonces, si no hay ninguna duda, con toda confianza voy a comenzar. Vamos a ver quién levantó la mano. Alguien está entrando. No hay dudas de la clase anterior. No, licenciado. ¿No? Fernando, ¿tiene? Ok. Entonces vamos a ir a Fernando. ¿Qué tal, Lick? ¿Cómo están? Muy buenas noches y compañeros presentes. Lick, gracias, únicamente con relación a lo visto en la clase anterior, creo que quedé con un poco de duda con respecto a cómo integramos, por ejemplo, a la persona a la mamá de los niños, ¿verdad? Porque de ella no se mencionó ningún tipo de información, de hecho, ni de los niños, ¿verdad? Pero ¿cómo se integraría esta persona, Lick? A través del documento que usted mencionó, que sería de la unión de hecho post-mortem. Podría
actuando de manera personal, por ejemplo, si hubieran sido casados, con su identificación, documento de identificación y sus datos personales. Ahora, si solo estuviera actuando en representación de los menores, recuérdese que ese es en la parte introductoria, es el momento preciso y adecuado para que ella acredite su representación en nombre de sus menores hijos, ¿verdad? O en nombre de una persona ya mayor de edad, pero que esté declarada en estado de interdicción, ¿verdad? Entonces, son aspectos que, repito, ya los tenemos que comenzar a poner en práctica acá, porque, como les decía en una de las clases anteriores, ya ustedes vieron notariado 1 y 2, y en notariado 2 ya ven todo ese tipo de vicisitudes que pueden transcurrir tanto en los órganos jurisdiccionales como en el trámite notarial, ¿verdad? En cuanto a los derechos, acciones o obligaciones que tengan o deban de hacerse valer, ¿verdad? Entonces, ahí va encaminado a esa fórmula, ¿verdad? Por eso el grado ascendente del derecho notarial, ¿verdad? En el 1, pues ven terminología, ven parte de historia, analizan algunas instituciones del Código de Notariado, después ya en notariado 2 ya ven todo lo relacionado a los requisitos de los instrumentos públicos, de las actas notariales, las formas de acreditar las representaciones, ya ven otro tipo de actas notariales. Aquí vamos a ver actas notariales, lo único que llevadas al procedimiento civil, y vamos a ver resoluciones ya con base al conocimiento que ustedes tienen de su derecho procesal civil y mercantil, ¿verdad? Entonces, esta conjugación que en notariado 3 y 4 se hace de todos los derechos anteriores relacionados a la vida civil de las personas, es la que debemos de ir poniendo en práctica. Por ejemplo, la máxima introducción y la primera que tienen ustedes es la del derecho penal, ¿verdad? Porque desde el inicio comienza a haber introducción al estudio del derecho, ya ven penal 1, ya ven penal 2, no sé si yo creo que ya son 4 penales, y luego entran al derecho procesal, al derecho procesal penal prácticamente, situaciones así, ¿verdad? Y lo mismo sucede con el derecho civil y el derecho notarial. En el derecho civil ya ven las instituciones, en el derecho procesal civil ven todo lo relacionado a la tramitación tanto de los juicios ordinarios, sumarios, ejecutivos, todo, y ven lo relacionado a las formas de redacción de las resoluciones en los órganos jurisdiccionales. Aquí empatamos ese conocimiento con el derecho notarial, porque en derecho procesal civil ustedes vieron la formación de las demandas o de las primeras solicitudes, ¿verdad? En derecho notarial vamos a ver eso mismo, pero llevado al ámbito, insisto, del derecho notarial. ¿Por qué? Porque la actuación en derecho penal, en derecho procesal civil, y derecho procesal penal, es totalmente escrita, dirigida a los órganos jurisdiccionales competentes. Acá, ya en notariado 3, vamos a ver los mismos aspectos procesales, las mismas circunstancias, solo que llevadas en jurisdicción voluntaria en una tramitación notarial. Ojo, esto no obsta a que también en el ámbito procesal civil y mercantil no se pueden llevar algunos de los que vamos a conocer acá, a analizar acá, en la denominada jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Porque hay muchas personas que no es por desconfianza, sino por supuestamente más seguridad jurídica, tramitar un procedimiento de estos en sede notarial.
Entonces pueden tramitar un proceso sucesorio testamentario, intestado, un cambio de nombre, una identificación de tercero, etcétera, en sede notarial. Pero también hay notarios que prefieren hacerlo, y muchos. Yo en lo personal, ese sería mi consejo, hacerlo en sede notarial con base al decreto 5477 y a los procedimientos autorizados en el Código Procesal Civil y Mercantil, que pueden perfectamente ser llevados y tramitados de manera apropiada en sede notarial. ¿Por qué? Porque el cliente, el interesado, está más en contacto con el notario, lógicamente está pagando una cantidad en concepto de honorarios, la posibilidad de la visita a la oficina profesional es más latente, etcétera, ¿verdad? Entonces son aspectos en los cuales muchas veces el contacto con la persona es más efectivo y para muchos más seguro, ¿verdad? No sé hasta qué punto los jueces tienen relación con las partes en la denominada jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Si mucho, tal vez con los abogados cuando llegan a visitar o algo, y si no, normalmente solo con los notificadores, que no son miembros del tribunal, sino que el centro de notificaciones, y de vez en cuando con el oficial cuando van a realizar alguna gestión, ¿verdad? Entonces la inmediación en el ámbito notarial es bastante prudente, es bastante, no necesaria, pero sí creo que más, más de carácter presencial, ¿verdad? Y podría, insisto, generar esa confianza, ¿verdad? Pero como les digo, son dos fórmulas diferentes de la tramitación de los mismos asuntos, pero que se van a dar en diferentes sedes, tanto judicial como notarial. ¿Estamos bien? Don Jorge, ¿me había levantado la mano? Así es, licenciada, muy buenas noches. ¿Qué tal está? Gusto saludarle. Igualmente, con una consulta. ¿Usted estuvo conmigo el año pasado o no? Sí, estuve con usted, licenciada. ¿Verdad que sí? No se me olvida la foto que pone en su perfil. Así es. Ok. Qué bueno saludarle de nuevo. Igualmente, con Cuénteme. una consulta para elaborar el documento, los requisitos están en el artículo 29. Exacto. Pero si yo me limito a poner solo los que están en el artículo 31, ¿habrá algún problema? Lo que pasa es de que en el artículo 29 el legislador regula los requisitos generales, pero en el artículo 31 está todo lo relacionado a los requisitos esenciales, es decir, cuando hablamos de esencia es algo que no puede faltar, ¿verdad? Y el numerus clausus que el legislador diseña en el 31 se vuelve como requisitos insoslayables o insuperables si no se cumplen por el notario. ¿Pero por qué? Porque no existe una fórmula de enmienda, por decirlo así, en esas formalidades esenciales. De ahí es que nosotros los notarios, cuando hablamos de eso, en esos términos, decimos, bueno, si hay errores con base al artículo 29, no hay problema porque ese instrumento público, esa acta notarial, esa actuación del notario puede ser ampliada. Pero la ausencia o carencia de los requisitos del artículo 31 anulan completa y definitivamente el documento o el instrumento público que se haya autorizado. Si a la hora de
examen nosotros obviamos algunos de los artículos del 29, pero los tenemos todos, los del 31, ¿hay algún problema? No, ahí sí se bajan puntos, pero si faltan algunos del 31, y se los digo de una vez para que no maltraten a mi mamacita, ese error es craso y es insoslayable. Eso un error, una falta de los requisitos señalados en el 31 anula totalmente el instrumento o el documento. Muchas gracias, licenciado. Para servirle a don Jorge Mario. ¿Alguna otra pregunta? Les encargo su cámara cuando pregunten, por favor. Sí, licenciado, perdonen, ahí compañeros, es la última interrupción. Únicamente, fíjese que estaba yo haciendo la comparación del documento que usted dejó como tarea de la clase número 2. Ajá. Y estuve haciendo una comparación también con el texto que usted nos recomendó del doctor Neri. Ajá. Pero estaba yo identificando pues que en el caso del acta inicial, él lo hace como que de una forma un poquito más resumida, no tan extensa. Entonces, en ese aspecto, para fines de evaluación, esta situación, ¿cómo se requiere? ¿Se puede hacer de la forma en la que se presenta en el texto o tendría que ser de la forma extendida como nos la muestra usted en el ejemplo? Yo prefiero que sea en forma extendida, como dice usted, pero esto es cuestión de redacción. Aquí yo no puedo, como les dijera, tratar, intentar o venir a cambiarles a estas alturas del partido su forma de redacción. Entonces, a mí lo que me interesa en ambas situaciones es que me cumplan con los requisitos que estrictamente el legislador diseña y señala expresamente en cada una de las circunstancias, ¿verdad? Sucede esto porque si se dan cuenta, y tal como lo mencionaba don Jorge Mario, estamos ante dos situaciones completamente diferentes. ¿Por qué? El artículo 29 regula un sinnúmero de actividades notariales, lógicamente que van a ser realizadas por el notario. Y el artículo 31 regula requisitos esenciales, dice así, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de requisitos esenciales en el artículo 31, estamos trabajando sobre requisitos que, si son esenciales, no pueden faltar por ninguna circunstancia en el documento o el instrumento público que estemos redactando, ¿verdad? Entonces, consecuentemente, y valga la concurrencia, las consecuencias entre los requisitos de forma con los requisitos de fondo sí distan bastante en cuanto a su contexto, porque los de forma lógicamente pueden ser remediables, pero los de fondo en ningún momento del instrumento pueden ya soslayarse, ¿verdad? Máxime, si por decirle algo, por desgracia estamos frente a actos de última voluntad como los testamentos o las donaciones mortis causa, en las cuales el texto y el contexto se va a conocer después de fallecida la persona, ¿verdad? Entonces, esos aspectos hay que materializarlos, hay que ubicarlos y lógicamente, por ser un curso en un 95% práctico, debemos materializarlos en todos y cada uno de los instrumentos que vayamos analizando, ¿verdad? Tanto en actas notariales, con su calificación, su designación, todos los requisitos, del artículo 29 y 31 del Código de Notariado.
servirle. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda del acta notarial de requerimiento? Helio. No le oigo, Helio. Su micrófono. Perdona, licenciado, no lo había habilitado. Disculpa. No se preocupe. ¿Qué tal? Mire, fíjese aquí con una consulta. Ayer que yo estaba redactando el acta notarial de requerimiento a forma de práctica, fíjese, licenciado, que hablando de todo esto de la forma, fíjese que vi que había ahí que aquí se cambian muchas veces los nombres de las personas y los apellidos y se repiten muchas palabras. También la forma en que se coloca el CUI, cuando se vuelve a colocar el de la otra persona, se escribe de manera diferente en cuanto a la identificación y el otro dice CUI. Ok. En el material que yo les di. Exactamente. Ajá. Exactamente. Entonces, mire, por ejemplo, que dice Armando Gamaliel Quintana Pérez, y en el otro, y cuando volvemos a poner ese mismo nombre, tiene cambiado el apellido nuevamente, y luego vuelve a cambiar, así como 3 veces. Ajá, ok. Ajá. Le voy a explicar. Claro, gracias. Le voy a explicar. Yo en ningún momento les voy a subir un documento perfecto. Es decir, yo necesito que ustedes lo utilicen como mártir, porque ustedes son los que el día de mañana van a estar redactando, ¿verdad? Entonces, los ejemplos que yo les pongo, por decirlo así, intencionalmente yo no cometo esos errores, sino que hago esos errores, pero es para que ustedes, lógicamente, si le van a poner atención como exactamente usted lo hace, pues eso va en beneficio del sistema de enseñanza-aprendizaje, porque yo, si quisiera que se aprendieran un material que yo les hago, o ya hubiera hecho mi libro y los obligara a comprarlos, o les dijera, si no hacen se los transcribiera de manera correcta y apropiada, y les exigiera, si no lo hacen en la forma correcta y como yo lo estoy diseñando en el ejemplo, tienen 0. No. Aquí la idea es de que ustedes amalgamen sus conocimientos de los cursos de derecho procesal que han tenido y que han llevado a la práctica, porque ese es el intercambio de experiencias y la aplicación del intelecto para que ustedes aprendan a redactar documentos públicos, que son los que se transmiten y se redactan en notarial, entonces en derecho notarial. Entonces esa es la idea. Insisto, yo jamás en mi vida les he puesto todo perfecto, ¿verdad? Porque lo que no quiero es incentivar la fotocopia y la minimación del material para que a la hora de algún vivo o algún inteligente me lo quiera sacar en el examen, ¿verdad? No. Acá estamos para que ustedes, yo en la manera personal, y por eso la mayoría, o así va a ser en casi todas, salvo que haya otro tipo de actividad y me limite el tiempo, voy a iniciar mi clase preguntando si hay dudas por eso mismo, ¿verdad? Le hago la aclaración a usted ahorita y en general a las 160 personas más que están conectadas en esta sesión, para que no se vayan a fiar del documento y que ese lo van a querer copiar el día del examen. No. Ese es solo una orientación. Luego, yo siempre comienzo mis clases con esto. Pregunto si hay dudas para ampliar, para aclarar, ¿verdad? Pero jamás en su vida vayan a tomar un ejemplo mío para hacer un chivo, para copiar un examen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de entradita van a sacar 0, porque focalizo esos errores y esos errores no generan más que duda o la certeza
eso. En este curso, por la especialidad de la materia, por la rigidez de los instrumentos públicos, por la responsabilidad que conlleva el notario su redacción, tratamos, al menos las personas que yo conozco en derecho notarial, de manifestar esa seriedad y llevar a cabo la certeza en los instrumentos que nosotros vemos, que no se vean tan informales ni tan sencillos, ¿verdad? Sino que sí pedimos todo el rigor y la manifestación de las normas que se aplican para que el documento que ustedes aprenden a redactar y van a desarrollar en sus evaluaciones, pues sea las más acertadas. Sí, pues, muchas gracias, licenciado, por su respuesta. Para servirle. Perdone por la interrupción. No se preocupe. Muy buena pregunta por la aclaración, porque así las 160 personas que están conectadas, pues recibieron clara y severamente la explicación, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna intervención? ¿Alguna duda relacionada con el acta notarial de requerimiento que ya tenían y que claramente el compañero analizó? ¿Alguna duda con la parte introductoria del acta? ¿Alguna duda con las pruebas que estamos señalando? ¿Alguna duda con las peticiones de trámite y de fondo? Cindy, dígame. Buenas noches, licenciado. Perdone, traté de encender la cámara, pero mi computadora tiene un error. Entonces, solo si me permite, lo voy a arreglar para ver si la puedo encender o se la puedo hacer. No, como quiera. Gracias, es que no que lo arreglo. Estaba viendo en el acta de requerimiento una consulta. Al finalizar, dice, ya cuando lo aceptan, ratifican y firman con el notario, tendrían que firman las personas, los requirientes y el notario, y posteriormente en la misma hoja se tendría que redactar la primera resolución de trámite y nuevamente ahí solo firma el notario. Exacto. O esa persona. No. En el derecho notarial, tal y como se redactan los instrumentos públicos en el protocolo, puede haber continuidad. Por ejemplo, y es para darle más certeza a la definición del asunto, por cuanto no es tan aconsejable estar dejando esa clase de espacios entre actuación y actuación, ¿verdad? Porque el día de mañana podría generar una posible alteración del contexto y eso sería perjudicial tanto para la parte interesada como para el notario, ¿verdad? Entonces lo aconsejable es tramitar de manera seguida en un acta. Lo que sí, por favor, no vayan a hacer es que, como estamos en la tramitación similar a las actuaciones judiciales, las hojas que se utilizan son de papel español. Si se utilizan, que no es prohibido, hojas de papel bond simples o con su membrete y su dirección, etcétera, como ustedes las utilicen, para actuaciones de este tipo sí tienen que ser de anverso y reverso y con 25 líneas por lado, ¿verdad? Preferiblemente manteniendo los márgenes similares a los señalados en el papel sellado especial para protocolo, es decir, anverso y reverso. ¿Por qué? Porque los expedientes judiciales y los expedientes que se tramitan en jurisdicción voluntaria, que tienen también esa característica, se numeran por folio. El folio es una hoja, ¿verdad? No son páginas, ¿verdad? Si estamos hablando y ustedes quieren indicar cuántas páginas llevó la construcción o redacción del acta notarial, lo pueden indicar, pero no es hojas separadas, sino que es escritura totalmente continua, ¿verdad? Entonces son técnicas que
procesal y notarialmente en el ámbito de la jurisdicción voluntaria, porque estamos haciendo un símil, repito, de la tramitación que hacen los órganos jurisdiccionales, hay que llevar esto. Y en el protocolo, pues no digamos, ¿verdad? Para la parte práctica del protocolo en el siguiente semestre, yo también en los exámenes solicito que lo hagan en 25 en hojas de papel español para que estos tengan las 25 líneas, y ahí si hay necesidad de testar o entrerenglonar, pues efectúen de conformidad con las normas establecidas en la ley esas correcciones en los documentos o instrumentos públicos que ustedes redacten. ¿Alguna otra pregunta? Sí, licenciado, una pregunta. A ver, don Jorge. El folio lógicamente va numerado, pero ya a la hora de protocolizarlo, el acta también se numera. Sí. Es decir, por ejemplo, hablemos de un acta notarial de matrimonio, hablemos de un acta notarial de protesto. Va a ir redactado el acta de matrimonio en una o en 1.5 hojas, ¿verdad? Pero después vienen las firmas, tanto de los contrayentes, de los familiares y de las personas, dice el código civil, que quisieran hacerlo, ¿verdad? Yo una vez realicé una boda y habían invitados como 100 personas, de las 100 me firmaron 80, el acta más los novios, ¿verdad? Porque ahí no hay impedimento, es simple y sencillamente están atestiguando, están testificando la celebración y materialización del matrimonio, ¿verdad? Entonces ahí, es decir, son casos que les pongo como ejemplos para que ustedes se den cuenta que ese mismo aspecto genera esa posibilidad, ¿verdad? Entonces, pero la actuación del notario debe ir encaminada, y además de eso el notario debe ir preparado con cierto número de hojas, porque no vaya a ser que les resulte la experiencia como la que yo le llevo. Luego pues uno firma el acta y numera, sella y firma también el resto de las hojas, ¿verdad? Pero imagínense, usted va a llegar una hojita y otra solo para que firmen, y quieren firmar 40, no les va a caber las firmas, y no va a dejar de crear o de provocar una cierta molestia o alguna frustración porque yo quería firmar el acta, ¿verdad? Entonces son cuestiones que hacen. Ahora, en otras que son más pequeñas, como por ejemplo una de protesto, un acta notarial de protesto, un acta notarial de legalización de firmas, pues entonces ahí sí es aconsejable. Pero en las actas notariales donde va a intervenir o pudiera intervenir mucha gente, hay que tener mucha precaución. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces en el acto o en las clases anteriores analizamos lo relacionado al acta notarial de requerimiento, ¿verdad? Esta acta es común para todos y cada uno de los asuntos que vamos a analizar en clase, ¿verdad? La comenzamos a analizar en la clase anterior, seguimos en esta, y hasta que finalicemos el programa, primero Dios, no vamos a dejar de hablar del acta notarial de requerimiento por todos y cada uno de los procedimientos que tanto en el decreto 54-77 del Congreso de la República, que recordarán ustedes que es el decreto que contiene la ley de regulación notarial en aspectos de jurisdicción voluntaria, hasta los que analicemos conforme el Código Procesal Civil y Mercantil, que son los que iniciamos en este momento, van a ser redactados en ese tipo de papel. No obsta a que, insisto, a que las actas, porque no, la ley no lo señala ni lo diseña así, de que se hagan en papel bond. Yo al papel bond en los exámenes le tengo un poquito de temor, porque
personas no tenemos como les dije, la experiencia de escribir recto en una hoja de papel en blanco, ¿verdad? Comienzan escribiendo a un lado y terminan en el vértice superior derecho de la hoja, ¿verdad? Y entonces ahí, en esa forma, no se puede cumplir con el requisito que dice la ley al regular, que tanto el papel sellado como el papel sellado especial para protocolo en este momento y el papel sellado hasta hace unos años debería contener 25 líneas por lado y con ciertos márgenes, ¿verdad? Entonces, siendo así, que todavía hay papel español, que todavía está esa misma instrucción en papel sellado especial para protocolo, pues es preferible cuando estamos haciendo actuaciones de jurisdicción voluntaria utilizar el papel español con 25 líneas, y es el que yo les voy a recomendar a ustedes que lleven para el día de sus exámenes en este curso, porque acá si no nos escapamos que los exámenes sean presenciales, ¿verdad? Entonces, son situaciones que ustedes tienen que ir madurando, practicando, para que al momento de llegar a una práctica notarial o llegar a ejercer la profesión, o algunas personas que van a estar trabajando con notarios, pues se familiaricen más rápidamente con estos aspectos, ¿verdad? Entonces, como les decía, pues ya hablamos del acta notarial del requerimiento. Si ustedes se dan cuenta, no es un símil, pero sí es un acto relacionado en un buen porcentaje con la primera solicitud que se presenta a un órgano jurisdiccional. De manera general, en la comparecencia, pues cuando es ante notario está la indicación que él está constituido en su sede notarial. Hace la referencia y la identificación a las personas que están solicitando sus servicios profesionales y los identifica tal cual lo exige el Código de Notariado en el artículo 29 y bastante de manera estricta en el artículo 31, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es en la parte introductoria de un acta notarial en la cual se califican y se cualifican todos los aspectos que van a ejercitar por derechos o por obligaciones los comparecientes, ¿verdad? Y si alguien, recuerden, que está actuando en representación de otra, siempre tiene que acreditar la representación, y el notario obligadamente, como requisito esencial, debe de calificar y cualificar esa representación, ¿verdad? Entonces, son aspectos que no los vengo yo a asustar ahorita, ni los puedo asustar, porque ya tuvieron que haberlos vistos específicamente en Derecho Notarial 3, porque ahí fue donde su catedrático les explicó primero, los puso a redactar, y seguramente los evaluó de eso, actas notariales de presencia, de matrimonio, por ejemplo, de protesto de cheque, incluso incluyen algunas valga la redundancia, del derecho procesal penal, cuando ustedes el día de mañana puedan autorizar un acta de detención domiciliaria que tiene que llenar requisitos del Código Procesal Civil, requisitos del Código de Notariado y específicamente del Código Procesal Penal para esos efectos, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, esa intervención, esa actuación del notario tiene que ir regulada, y está regulada por aspectos doctrinarios, por aspectos legales, regulados taxativamente en el Código de Notariado, en cuanto a la presencia, la justificación de representaciones, las observaciones que hay, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ya lo vimos en el acta notarial. En las subsiguientes actas no es necesario repetir o insertar nuevamente lo relacionado a la
identificación de las personas, pero sí es necesario que vayan recordando que deben también salvaguardar lo relacionado a las firmas y a los impuestos que cada una de las actas notariales genera, como lo es el timbre notarial, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque es un impuesto que el notario materializa en beneficio propio y de muchos notarios, porque al redactar las actas notariales, recuerdan que se pone un timbre notarial, y ese timbre notarial va generando ingresos al colegio de abogados y notarios, y esos ingresos van a parar directamente salvo sacando los costos, directamente al fondo de pensiones del colegio de abogados y notarios, que luego de la expectativa de vida y de la edad que tenga la persona, pues tienen ese derecho a disfrutar de una pensión generada por los timbres notariales, no forenses, sino por timbres notariales que cada uno de los notarios adquirimos al momento de estar en ejercicio de la profesión y lógicamente calculando, ¿verdad? Entonces, esos aspectos claros, precisos y concisos, lógicamente deben de ponerse en práctica ya en este curso, ¿verdad? Porque en los otros eran legalizaciones, eran actas así. Ahora aquí llevamos y materializamos un procedimiento formal en parte de la vida de las personas, ¿verdad? Entonces estamos hablando en ese tema que se tiene que cumplir con esos requisitos que de bastante, creo que en una forma muy definida están evaluadas y llevadas a cabo en el acta notarial que les presenté como parte del ejemplo. Vamos a ver aquí en los mensajes de la llamada. Don Brian Jerónimo Bautista Gonón me pregunta: ¿en los edictos y avisos podemos usar números, dígitos o deben ser en letras? No, ahí sí, porque recuérdense que no es actuación notarial. Pueden utilizar letras y pueden utilizar números. Si quieren utilizar solo números, lo pueden hacer, pero deben de cerciorarse de que estos números coincidan exactamente con el documento de identificación personal o con los documentos que estén describiendo en determinado momento. Muy bien, entonces ya pasando al desarrollo del tema, pues en el acta notarial de requerimiento que ya fue analizada, vemos esos aspectos necesarios, esos aspectos indispensables para la tramitación del procedimiento. En el acta notarial de requerimiento, insisto, debemos de llenar todos esos aspectos fundamentales, necesarios y obligatorios señalados por el legislador para la redacción de todos y cada uno de los procedimientos que había. En aquel momento que la analizamos, aclaré alguna duda. Si hay alguna otra, pues la pueden materializar luego de que termine mi exposición. Luego del acta notarial de requerimiento, recuérdense que el notario, actuando como que fuera un funcionario judicial o fuera juez de algún órgano jurisdiccional, debe de dictar la famosa primera resolución, donde simple y sencillamente va a diseñar el recorrido procesal que el asunto que está tramitando va a realizar, ¿verdad? Desde el acta notarial de requerimiento, la primera resolución, la notificación a las partes interesadas o interesadas, nada, si es solo una, a la publicación de los edictos correspondientes dependiendo el caso, la declaratoria de los testigos que fueran propuestos también dependiendo el caso, la presentación y enunciación de los medios de prueba que están siendo presentados para su valoración y admisión, y todo lo relacionado
relacionado a las actas de requerimiento, dependiendo de cada uno de los casos que ustedes están analizando o están materializando, y que lógicamente vamos a ir conociendo en el transcurso o el desarrollo del programa, ¿verdad? Acá estamos viendo una de las actas notariales que tienen un poquito de informalidad. ¿Por qué? Porque habla de lo relacionado a la identificación de persona, pero si ustedes se dan cuenta, en ningún momento en el Código Procesal Civil, porque ahí está regulada, señala taxativamente que debe iniciarse con el acta notarial de requerimiento cuando es tramitada por notario. Obligadamente, si la tramitamos ante un órgano jurisdiccional, si vamos a cumplir o debemos cumplir con los requisitos diseñados por el Código Procesal Civil en el artículo 61 y en el artículo 62, ¿verdad? 63 y en adelante, por lo relacionado a las notificaciones, que ahora, aunque sean electrónicas, pues hay que señalar siempre ese requisito. De ahí la exposición de hechos, el ofrecimiento de pruebas, todas van encaminadas como a una demanda. Pero, insisto, se van a redactar en papel español o en papel bond, pero en los órganos jurisdiccionales normalmente exigen que vayan 25 líneas por lado, ¿verdad? Entonces, por esa razón, esa técnica es de que yo, en el momento de mis exámenes, y ahora que vamos a tener la fortuna de que sean presenciales, yo les voy a suplicar a ustedes que estos los lleven a cabo y los materialicen en papel español, no en papel bond, porque puedo encontrarme con la sorpresa de que, como les decía hace unos momentos, comiencen a escribir en la línea 1, pero terminen escribiendo en la punta del iceberg, y ahí sí se tergiversa eso, porque no todos tenemos esa costumbre. Entonces es más fácil utilizar la hoja de papel español. Recuérdese que estas hojas el notario las tiene que sellar, firmar y habilitar al valor correspondiente, y adherir también los timbres notariales, ¿verdad? Es decir, esto para darle mayor valor, mayor prestancia a su documento. Nosotros en estos procedimientos también vamos a tener que dictar la primera resolución, que es la que va a señalar la fórmula de impulso de cada uno de los procesos. Si en la legislación están diseñados la redacción de los edictos y su respectiva publicación, también los tenemos que hacer. Aún que ahora sean enviados y sea pagada su publicación vía electrónica, pues esto no obsta a que en la realidad se materialice de manera correcta y adecuada el expediente, ¿verdad? Entonces todo eso lo vamos a ver en el contexto del acta notarial de requerimiento, de la primera resolución que se dicta, del edicto que se publica, de la junta de herederos que se lleve a cabo, sea proceso sucesorio intestado, proceso sucesorio testamentario, sea exista o no representación para uno de los presuntos herederos o herederos ya señalados en el testamento, etcétera. Pero también cuando marchamos relacionado al acta de inventario, que es otro trabajito que les tengo, y no digamos al auto final, también tiene que ser redactado de una manera clara, precisa, concisa, y también no solo con terminología jurídica, sino que con fundamentación y argumentación de conformidad como lo señala el Código Procesal Civil y Mercantil. Por eso les decía hace un momento que aquí confluye la experiencia que ustedes tuvieron con notariado 1 y 2 y con su derecho procesal civil 1 y 2, porque creo que en el 2 es donde tiene la parte práctica, ¿verdad? Luego, pues el procedimiento va a
a transcurrir con cada una de las etapas que reguló el legislador, comenzando, insisto, con el acta notarial de requerimiento, donde se manifiesta todo lo relacionado al derecho que puede tener las personas que acreditan la posibilidad de ser herederos, si fuere un proceso testamentario, a las personas señaladas en el testamento respectivo, pero lógicamente también llevado a cabo en el proceso sucesorio testamentario lo relacionado a la junta de herederos e interesados que pudieran haber por aquello de los acreedores o los deudores, y que comparezcan en la medida de lo posible las personas señaladas o instituidas como herederos por parte del testador, ¿verdad? Son aspectos especiales, pero también tomen en cuenta que en el proceso sucesorio no solo va a ser por un testamento, podría ser también común y corriente, ¿verdad? Podría ser un testamento del ciego, podría ser un testamento de una persona sorda, podría ser un testamento redactado en el extranjero, que son circunstancias a veces no los hablamos porque algunos maestros que creemos que no son indispensables, pero que en su vida práctica, en su vida profesional, van a llegar o posiblemente van a tener contacto con ese tipo de documentos. Entonces, ya en el ejercicio de la profesión, o de repente que no les vaya a sorprender la iguana en el examen técnico profesional, recuerden que eso es exactamente el examen, ¿verdad? Técnico profesional, con una pregunta, como dicen, venenosa, los vayan a desbalancear en cuanto a la tramitación de un testamento otorgado en el extranjero, o de un testamento otorgado por una persona extranjera en el país, etcétera, ¿verdad? Entonces, todas esas actuaciones judiciales, todas esas actuaciones notariales deben de ir encaminadas. Y de ahí la necesidad y la insistencia por parte de nosotros los catedráticos de Derecho Notarial para la materialización de esta parte práctica de su curso, es que entendemos que la preparación de los cursos 1 y 2 vienen adecuados a que ustedes asuman ese rol de redacción en este programa, ¿verdad? Entonces, ya cuando hablamos de la materialización del inventario, estamos hablando también de un acta notarial, donde vamos a obtener por lógica un activo y un pasivo, pero que va a estar refrendado no solo por una solicitud de parte interesada, sino que con la acreditación correspondiente de los bienes que hayan sido propiedad del decujus o del causante, y que sea posible su división a través de un derecho hereditario, sea por descendencia o sea por disposición de última voluntad por parte del interesado. Entonces, situaciones así son las que, insisto, no solo debe manifestarse su conocimiento, sino su intelecto en cuanto a la redacción y acomodación a las diferentes vicisitudes que se pueden presentar en el procedimiento, y lógicamente al ofrecimiento de los medios de prueba. Pero no nos quedamos ahí. ¿Por qué? Porque recuérdense que cada uno de los procedimientos, tanto en el acta notarial de requerimiento como al final, vamos a vernos imbuidos en la calificación de estos medios de convicción, pero en la formulación de la parte final o resolutiva del caso, donde vamos nosotros como notarios a reconocer derechos hereditarios, derechos de gananciales, derechos de reserva por acreedores en la resolución final. De ahí esta circunstancia que necesaria
e indispensable del conocimiento y la amalgama del derecho procesal, del derecho notarial y del derecho civil en estos casos, ¿verdad? No, en algunos otros procedimientos que vamos a ver más adelante, posiblemente tengamos la tramitación de que en la recepción de los los medios de prueba recibamos declaraciones testimoniales, donde los testigos deben contestar las preguntas que nosotros vamos a redactar, porque eso no los va a calificar nadie, y que sean y deben de llenar los requisitos señalados por la misma ley, y que lógicamente no podemos alegar ignorancia porque ya lo vieron en su derecho procesal civil, que nada tiene que ver con las preguntas que se le hacen a los testigos en el ámbito procesal penal, ¿verdad? Entonces, son situaciones que, insisto, sí requieren un poquito de técnica, un poquito más de profundidad en el estudio y una buena aplicación al momento que lo estamos llevando a la práctica, ¿verdad? Luego, el procedimiento termina lógicamente con un auto. En el auto, dependiendo la modalidad que estemos tramitando, vamos a primero a realizar una reseña de la parte procesal que vemos, lo que es, como le dicen, las resultas o la parte estimativa, para arribar a la parte considerativa, donde vamos a tener por acreditados los derechos y las circunstancias que fueron sometidas a conocimiento del notario de manera procesal, es decir, herederos, bienes, relictos, avalúos y todo eso. ¿Para qué? Para que en el auto final concluyamos y ya apliquemos la premisa mayor y la conclusión, en el sentido de que posiblemente A, B y C son herederos ab intestato o herederos testamentarios de una persona, dependiendo la variedad o la situación del procedimiento que hayamos efectuado, ¿verdad? Entonces, en esa medida, también tenemos que asegurar lo relativo, como les mencionaba hace un momento, a los bienes, ¿verdad? Establecer a través del inventario correspondiente esos derechos, esas obligaciones dejadas por el causante y que lógicamente forman parte de la sucesión hereditaria, ya sea en beneficio de los herederos como en beneficio de los acreedores, porque no podemos actuar en perjuicio de los acreedores, protegiendo solo a los posibles herederos por ser ellos los clientes que están contratando nuestros servicios profesionales. Recuérdense que en este caso la nación o el Estado también tiene injerencia y tiene intervención. Siempre le vamos a dar en todos los procedimientos intervención a la Procuraduría General de la Nación. Y para estas circunstancias, para esta tramitación, cualquier observación tiene carácter vinculante y de obligatorio cumplimiento por parte del notario o del juez en su caso, en cuanto a las reservas, en cuanto a las observaciones o diligencias que la Procuraduría General de la Nación sugiera en nombre del Estado, su práctica o presentación, si fueran documentos, previo a dictarse el auto final. Cuando hablamos del auto final, estamos llegando a la conclusión del procedimiento. Como les menciono, ya va en la parte del material, va hasta cierto momento, pero como tarea para ustedes, por favor, redactan el auto final y sus respectivas notificaciones, porque ahí quiero analizar primero en clase y posteriormente y de manera lógica en los exámenes, porque
los exámenes acá, pues, recordarán ustedes que son eminentemente prácticos, vamos a redactar eso, actas notariales, primeras resoluciones y autos finales, ¿verdad? Entonces, eso ya lo podemos analizar el próximo día de clase, la redacción que ustedes hagan en cuanto a la resolución final. Poder escuchar la intervención de 3, 4, 5 personas acá y que de ahí cada quien saque sus conclusiones para que al momento de los exámenes no vayamos a tener dificultades. Porque, insisto, como van a ser presenciales, los exámenes van a ser personales y ya no vamos a tener la posibilidad de hacer trabajos o respuestas, o trabajar respuestas en grupo, ¿verdad? Sino que aquí ya van a ser de carácter personal y frente a mí, pues porque voy a pedirles que tengan sus cámaras abiertas para estar monitoreando toda su forma de actuar si fueran así, o personalmente, pues lógicamente pasando como ve un amigo una vez parecer tigre pasando entre los alumnos porque estás vigilando, ¿verdad? Entonces, todas esas cuestiones, por favor, y con la misma situación y el mismo compromiso de su servidor, que cuando tengan una duda, por favor, no tengan miedo, no tengan temor, no tengan desconfianza de que no las voy a contestar, porque las vamos a atender, porque es parte de mi obligación como catedrático suyo en este curso. Así que si hay alguna intervención, con mucho gusto yo le cedo en este momento el uso de la palabra. Jessica, me levantó la mano. Sí, licenciado, yo tengo una duda. En el caso... Su cámara, porfa. Ay, perdón. Creo que ahí logra visualizarme. ¿Sí? Bueno, la duda que le quiero compartir es respecto a la evaluación. Digamos que usted nos pide un acta de requerimiento. Por cuestión de tiempo, igual forma tendríamos que realizar el auto final o solamente el acta como tal. No sé si logró escucharme, licenciado. Sí, le escuché. Quiero comentarle, el examen es eminentemente práctico. Entonces, en el evento o en el examen que yo les haga, los ítems van a ser, podría ser el acta notarial de requerimiento, la primera resolución, el edicto, los avisos que el notario envía, como una parte, porque el primer examen es sobre 30 puntos, pero voy a ser más o menos honesto, el acta notarial de requerimiento puede estar valuado entre 15 y 20 puntos. Y los otros 10 puntitos pueden ser lo que usted me mencionaba, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a jugar de esa manera. Los exámenes normalmente los pido en papel español para que ustedes manejen sus 25 líneas por lado y que puedan realizar una letra más tranquila. Y el tiempo de la evaluación es la hora y media que tenemos de clase, restándole unos 5 minutitos para la entrega de su cuadernillo. Muchas gracias, licenciado. Gracias, don Jorge Mario, como que me dejó encendido su micrófono porque se oyen ruidos como de carros cuando pasan por su casa. Disculpe, licenciado. No tengan pena. Movimiento. Va en movimiento, perfecto. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? María Mercedes, cuénteme. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Fíjese que yo me quedó la duda con respecto a la tarea que mencionó, que teníamos que hacer el auto final. Ajá. Y no escuché bien qué más dijo que teníamos que redactar. Vamos a, yo les
pasé lo que es el acta notarial del requerimiento, la primera resolución, si no me recuerdo mal, el acta notarial de Junta de Herederos, ¿verdad? Si no está el acta de Junta de Herederos, sí, ahí va. Entonces, como práctica, y lo discutimos el próximo día de clase, vemos el inventario y vemos el auto final. Gracias, licenciado. Para servirle a María Mercedes. ¿Alguna otra duda? ¿Me quita su manita, María Mercedes? Gracias. ¿Alguna otra duda? Yo, licenciado, buenas noches. Laisiel, no sé cómo lo pronuncia. La tarea, esa la tenemos que subir a... No. Es tarea propia. No la suben, yo no la corrijo, sino que lo primero que hago el siguiente día de clase, si tienen alguna duda, yo aclaro esas dudas. Gracias, feliz noche. Para servirle, feliz noche. No pude pronunciar el nombre. Es Liciel Volvito. Liciel. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra duda? Tenemos 15 minutos todavía, Jorge. Todavía puedo seguir hablando. ¿Alguna otra intervención? ¿Alguna otra observación? No, licenciado, feliz noche. Muchas gracias, igualmente. Por favor, con toda confianza. Yo me preparo para sus clases hoy y no para hablarles cosas diferentes. ¿Estamos bien? Bueno, entonces en el próximo día de clase vamos a comentar los documentos que les pedí. Ustedes los pueden exponer, me pueden pedir aclaración de dudas, pero por favor les pido que sí los redacten para que comencemos a tomar práctica, y si no todos tienen la voluntad o la posibilidad de preguntar, pues con las preguntas que hagan el resto de compañeros, por favor vaya viendo los posibles errores que puedan cometer, porque no les voy a pedir ese material para revisarlo, porque imagínense a dónde iría a parar, ¿verdad? Entonces, solo en este momento habemos conectadas, ¿cuántas personas? 137, ¿verdad? Entonces, no podría revisarles, ¿verdad? Pero sí puedo aclararles dudas perfectamente después de que ustedes se hayan tomado ese tiempo para redactar, ¿verdad? Tengo unas preguntas aquí en los mensajes de la llamada. Dice una persona, no sé si es María Mercedes López, ¿podemos usar el código de notariado en el examen? No, porque no es por nada, pero no me quiero arriesgar a que en medio del código vayan chivitos o auxiliares de memoria. María Mercedes López me pregunta, disculpe licenciado, de tarea dijo el auto final, ¿qué más debemos redactar? Ya lo dije hace un ratito, también su inventario, María Mercedes. Oh, no, perdón, solo Mercedes. Y por otro dice, ya Ricardo se despidió y dice pase buena noche. ¿Alguna otra pregunta? Todo claro, Lick. Buena noche, que tenga buena noche. Ok, entonces me dio nuevamente gusto de saludarles, les deseo feliz resto de la semana, nos vemos el próximo día de clase. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, don Jorge. Hasta luego. Dios, Jorge. Todavía tiene.
va a subir más material. Continuamos con el que No. tenemos. Porque también les pedí que redactaran su auto final. Entonces, discutimos el inventario y discutimos y ahí les voy a robar la intervención de ustedes, ¿verdad? Para la lectura o algo así, que cómo lo redactaron, no que lo lean del libro, sino que cómo lo redactaron ustedes para ver, para si tienen dudas. Ok, esto sería para la próxima clase. Para la próxima clase, día miércoles. Gracias. Para servirles. Excelente. Buenas noches. Nuevamente, hasta luego. Nick, solo que hay una circular que el día miércoles creo que hay asueto. Ah, es cierto, ¿verdad? Porque es el aniversario. Bueno, tienen más tiempo para la práctica y la podemos platicar ya el lunes en la presencial. Tienes razón. Buenas noches. Perdón por el lapsus. Muy bien, licenciado, gracias. Feliz noche. Para servirle, Jenny. Buenas noches. Feliz noche, Yesenia. Ya está. Feliz noche, Lee.